Sí, sí, hola, hola. Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a la casa del Señor. Y les pido que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Y también les pido que por favor los que puedan nos colocamos de pie para poder reverenciar la palabra del Señor. Entonces, libro de Filipenses, capítulo 3, y vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los versos del 8 al 11. Filipenses capítulo 3, versos del 8 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amén. Bueno, hermanos, pues hoy, en este día, pues, hoy que tenemos la cena del Señor, pues, vamos a recordar el sacrificio que hizo el Señor por nosotros en la cruz del Calvario, y también vamos a recordar, pues, su resurrección, porque Dios nos manda, digamos, a que lo obedezcamos, no en esta semana, no en este mes, no en este año. Él nos manda a que lo reconozcamos cada día, porque la palabra dice que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Entonces, oremos, hermanos, para comenzar este culto. Amado Padre, gracias te damos, Señor, nuevamente por este día. Gracias por ese privilegio que nos das de levantarnos, de venir aquí a congregarnos, Señor, como hermanos. Gracias por los que están llegando, Señor, en este momento, y por los que vienen en camino. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Bendice sus familias, bendice sus hogares. Y en este día, Señor, que estamos recordando tu muerte, Señor, y también tu resurrección, debemos recordarla cada día, Señor, porque debemos recordar que tu venida es cada día, Señor, y tenemos que acordarnos de eso, que tú muriste por nosotros en esa cruz del Calvario para revivirnos de nuestros pecados. Y por eso damos muchísimas gracias, Señor, porque tu inmenso amor y misericordia para con nosotros es muy grande. Porque tú muriste por nosotros, Señor, aunque no merecíamos ser salvos por tus pecados, pero Padre, tú enviaste a tu Hijo a este mundo para que por medio de su sangre fuésemos salvos y pudiésemos ser hijos tuyos, Señor. Gracias, mi Dios, nuevamente por este día, por permitirnos levantarnos, por darnos la salud, darnos la fuerza de venir acá, Señor, para congregarnos como hermanos. Y a nuestros amigos que también vienen en camino, Señor, y a nuestros familiares que también pueden venir en este día, Señor, para que seas tú cambiándolo, Señor, conforme a tu palabra y conforme a tu evangelio, cambiando esos corazones, Señor, de piedra por corazones de carne. Gracias te damos nuevamente, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Y en tus manos colocamos
este culto, Señor, estas horas que vamos a estar en comunión contigo, para que seas tú tomando el control de todo lo que hablamos, Señor, de todo lo que leemos en tu palabra, de las alabanzas, de los cánticos, porque sabemos que venimos aquí solo a alabarte a ti, Padre amado, porque tú eres el único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En ti esperamos, Señor, tu venida. Y por eso estamos nuevamente, gracias, Señor, porque tú nos redimiste de nuestros pecados y nos sacaste, Señor, de toda maldición y nos diste lo que necesitamos, que es la salvación, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y te damos muchísimas gracias, Señor, por este bendecido día que nos has regalado. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Amén, amén y amén. Mis hermanos, así como estamos de pie, los que pueden quedarse de pie, permanezcan por favor en pie. Nos disponemos para alabar el nombre de Dios ahora a través de las canciones. Esta primera canción que vamos a cantar resalta muchos atributos de Dios. Entre esos, en el coro cantamos santo, solo Él es santo. Y durante el resto de la canción vamos viendo cosas que se le atribuyen a Dios en medio de esa santidad, como su obra hecha en la cruz, que es el único con el poder para salvarnos, que es el único que había podido bajar, o su hijo, enviar a su hijo para morir por nosotros y darnos esa salvación. Entonces nos disponemos a alabar el nombre de, como lo dice la canción, de nuestro Dios. Amén. Amén. Habemos, esto me gusta decirlo los miércoles, para los que han venido, habemos poquitos. Entonces, eso significa que como habemos más poquitos de lo normal, tenemos que cantar más fuerte para escucharnos igual que como si estuviésemos un montón. Amén. ¿Listos? ¿Quién aviva el fuego de mil soles con poder? En los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, santo Dios. Detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios, santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable en digno, solo tú eres digno, solo a ti
incomparable en ti. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Así decimos santo, al coro. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Amén. Adoramos al único que es santo y digno de recibir toda gloria y toda honra. Quisiera leer, que leamos, ustedes junto conmigo. Andrés, me ayuda con el texto, por favor, se me olvidó la cita. Sería, discúlpeme, ¿encuentro? Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Eso solamente significa que somos siempre de Él. Y eso es lo que vamos a cantar en la siguiente canción, que somos siempre suyos. Oh Dios, al comienzo del tiempo, creaste con solo hablar, conforme a
Gálatas 2:20. Colaborar un poco, Andrés, por favor. Gálatas 2:20. Recordamos lo que dice Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quisiera recordar rápidamente lo que dice Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A través de estas canciones que estamos cantando, le estamos diciendo que rendimos nuestras vidas hacia Él, a Él. Que todo lo que hacemos o hagamos es porque Él hizo algo por nosotros primero, que fue morir en la cruz, y por ende nuestras vidas están rendidas completamente a Cristo. Amén. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades.
venceré cuando glorioso Rey vencedor de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él. Dios con su sangre me compró. Glorioso, glorioso Rey vencedor de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él. Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva muera yo en el poder de Cristo estoy. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva muera yo en el poder de Cristo estoy. Entonces repetimos esa última estrofa. Vivir sin culpa. Vivir sin culpa y sin temor es el poder de Cristo en mí. Desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva muera yo en el poder de Cristo estoy. No hay poder. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva muera yo en el poder de Cristo estoy. Una vez más, no hay poder. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar, hasta que vuelva muera yo en el poder de Cristo estoy. Y en el poder de Cristo estoy. Amén. ¿Qué tal sin esa actitud de adoración? Con los ojos cerrados para evitar cualquier cosa que lo pueda distraer. Recordamos lo que hemos cantado hoy a través de todos estos himnos, cantos, y es que Él ha muerto por nosotros, para salvarnos,
ha sido por gracia, por misericordia, por su amor. Siendo un Dios tan grande como lo cantábamos al principio, santo y digno de adoración, no merecíamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y aún así hemos recibido su amor y su misericordia. Por eso, a través de las canciones cantábamos que rendimos nuestras vidas a Él y entregamos todo lo que somos, todo lo que seremos, todo lo que creemos, todo lo que pensamos, nuestra vida entera la entregamos a Él, porque hubo una vez en que Él vino y entregó también su vida para nosotros. Él vivió y murió para que nosotros pudiésemos vivir para Él. Y le podemos decir hoy, gracias a ese sacrificio, podemos decir hoy, somos tuyos, Padre. Somos tuyos, y en medio de tu palabra encontramos consuelo de que no hay nada que nos vaya a separar de tu amor, de que no hay nada que nos vaya a sacar de tu mano, de que en todo momento nos sostienes y siempre lo harás. ¿Qué tal si para terminar cantamos el último pedacito? No hay poder. Decimos: no hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar. Hasta que vuelva. Hasta que vuelva o muera yo en el poder de Cristo estoy. Una vez más, no hay poder. No hay poder ni voluntad que de él me pueda apartar. Hasta que vuelva muera yo en el poder de Cristo estoy. Amén. Padre, te damos gracias por permitirnos reunirnos un domingo más para cantar como tu pueblo, como tu cuerpo, y adorarte y exaltarte a través de estas canciones. Colocamos lo que vamos a hacer el día de hoy en tus manos, nuestras vidas también las colocamos en tus manos, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Sí, sí. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, yo creo que esas canciones que escuchamos hoy, no solo por hoy, sino que nos muestra verdaderamente el sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Y lo recordamos más que todo hoy que vamos a recibir la cena del Señor, ese sacrificio y también la resurrección que hizo para perdonar nuestros pecados. Los que tengamos nuestras Biblias, se lo pueden mirar aquí en pantalla. Vamos a repasar el texto para el día de hoy, que se encuentra en 1 de Juan, en el capítulo 3, y hoy terminamos ese capítulo, el verso 24. Y bueno, vamos a leerlo, y si lo pueden leer conmigo, están en las pantallas, lo podemos hacer. Dice 1 de Juan, capítulo 3, el verso 24, y dice así: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, cuando ya terminamos ese capítulo, prácticamente que nos enseña desde el principio este capítulo, lo enseña pues el amor de Dios. Eso es prácticamente como el mensaje de todo lo que encierra este capítulo, el amor de Dios, y pero aparte de eso, también el amor fraternal que debemos también tener con nosotros, con cada uno de los hermanos, pues con nuestras familias, y la seguridad y la confianza que debemos tener en Dios. Entonces,
sería muy bueno que ahorita que pasamos al otro capítulo, pues sigamos con esa razón, como con ese motivo para poder entregarnos cada día más a su palabra y que estos versos que ponemos cada semana lo podamos leer, lo podamos atesorar en nuestros corazones y obvio pues ponerlo en práctica también para nuestras vidas, porque tenemos que reflejar el amor de Cristo, pero con hechos. De eso ya trata, que reflejemos todo lo que es Cristo con hechos. Entonces para esta semana pues vamos a comenzar con el capítulo 4 de Primera de Juan, y el primer verso para esta semana, para que lo podamos repasar y ponerlo en práctica, es: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya lo hemos escuchado que ha sido así, ¿no? Entonces, tomemos este verso y lo ponemos en práctica, lo escudriñamos, para que podamos, nuevamente les repito, ponerlo en práctica para nuestras vidas y llevarlo también a otras personas. Bueno, entonces, terminando con este devocional, vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Amado Dios, gracias estamos nuevamente, Señor, por este día, por permitirnos estar aquí, Señor, nuevamente. En este momento, Señor, vamos a darte lo mismo que tú nos has dado, Señor, porque tú eres grande, tú eres misericordioso. Gracias porque tú nos provees cada día, Señor, lo necesario para nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a estar contentos y a gusto con lo que tú nos das. Permítenos, Señor, en este momento que vamos a darte esta parte, Señor, de nuestros salarios, y bendice las manos, Señor, que lo puedan dar, Señor, y aquellos que no pueden, Señor, que seas tú, Señor, para que en otra oportunidad puedan hacerlo y que lo podamos hacer con amor y con gratitud. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Recibe estos diezmos, Señor, de nuestra parte, porque también sirve, Señor, para la edificación de nuestro templo, Señor, de proveer, Señor, también para los gastos de este lugar, Señor, donde nos venimos a congregar. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Hermano, entonces, para recordar, el cofre ocre para las ofrendas de pro templo y las bandejas plateadas, ofrendas regulares. Hermanos, podemos pasar a ofrendar. Invito a nuestro pastor. Hoy tiene nuevamente el privilegio para traernos el mensaje del día de hoy. Le vamos a orar por la sabiduría para cada uno de nosotros. Amado Dios, gracias te damos, Señor, nuevamente por este día y estamos aquí, Señor, reunidos porque esa fue tu voluntad, Señor, de traernos aquí y el propósito, porque sabemos que el mensaje que vamos a recibir hoy es de gran bendición, Señor, para nuestras vidas, y te pido que bendice, Señor, a nuestro pastor, Señor, que tiene el privilegio del mensaje en el día de hoy, para que lo llene de sabiduría, Señor, para que lo llene de entendimiento y de nuevo de tu palabra, Señor, para que
seamos valientes, Señor, para expresar tu mensaje. Danos entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. Borra de nosotros, de nuestros corazones, Señor, todo mal pensamiento, de nuestra mente, Señor, renuévanos para que este mensaje y esta palabra que vamos a leer y a escuchar, seas tú por medio de tu Espíritu, Señor, quien nos redarguya, Señor, y que nos permita, Señor, reconocer que tú eres el único Dios, nuestro Dios verdadero, y tu Hijo amado Jesucristo, quien vino a este mundo, Señor, para redimirnos nuestros pecados. Bendice, Señor, las personas que estamos aquí, Señor, presentes, y aquellos que puedan escuchar, Señor, este mensaje a través de las redes, para que seas tú también tocando sus corazones, porque sabemos que tu palabra es bendición y es la que renueva nuestros corazones y nos da esperanza, Señor, de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Muy buenos días, Dios los bendiga. Es bueno poder estar juntos en esta mañana, compartir, en este caso, la palabra del Señor. Vamos a ir a nuestras Biblias. Inicialmente vamos a leer un texto en Romanos, capítulo 1, pero no nos vamos a quedar allí. Hoy vamos a tener una enseñanza temática, es decir, vamos a abordar un tema de la Biblia, pero no nos vamos a quedar en ese texto para abordarlo, sino que vamos a ver diferentes textos. ¿Cuál es nuestro tema hoy? La resurrección de Cristo, según la doctrina apostólica o según lo enseñaron los apóstoles. Entonces, vamos a ir inicialmente a Romanos capítulo 1. Ahí al inicio de la carta a los Romanos, leemos del versículo 1 hasta el versículo 4 en el capítulo 1. Leo en versión Reina Valera contemporánea, creo que aquí la ponen también en pantalla por si no la tienen. Dice: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que Él, Dios, ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Muchos ven como un mito la resurrección de Cristo, y muchos que se dicen cristianos, lastimosamente lo que quieren es hacer más aceptable o más fácil de creer el evangelio o creer en Cristo. Muchos en la historia de la cristiandad han querido decir, como hoy no vemos ese tipo de milagros, ni vemos gente siendo resucitada, nos cuesta creer que eso pasó alguna vez. Entonces algunos piensan que eso es una alegoría o una simbología, y que realmente Cristo no murió y resucitó, sino que simboliza la nueva vida o la nueva forma de vivir que deberíamos tener, para que la gente que no tiene fe y que no ha tenido la obra del Espíritu de Dios en su corazón para creer en Cristo, diga, bueno, yo acepto ese evangelio que me enseña a ser buena persona y no me va a hacer creer o me va a pedir que crea en cosas que yo no veo, porque no hemos visto a Cristo resucitado, ni usted ni yo. No lo han visto en muchas generaciones, aunque como lo veremos hoy, sí lo vieron los discípulos y muchos más en ese momento. Eso, entre comillas, con buena intención, ha traído mucho daño a las iglesias cristianas. Se ha empezado a pensar todo lo que suene a milagros, cosas sobrenaturales, cosas con intervenciones fuera de lo común en la Biblia. Tal vez eran historias que simbolizaban algo o que traían alguna enseñanza, pero realmente no sucedieron. Y se ha empezado a
descuadernar la Biblia, a descuartizar la palabra de Dios, quitando cosas tan tremendas, milagrosas, obradas por Dios, como por ejemplo la misma creación con su poder, el diluvio con su poder y su juicio, la división de las lenguas en la Torre de Babel, cuestionando todo eso que parece muy milagroso. Eso no es de esta época solamente. En la época de Cristo, los que decían creer en Dios según el Antiguo Testamento estaban divididos en varias sectas o varios sectores. Unos eran los fariseos, que sí creían en la resurrección futura y creían que Dios podía resucitarlos, y creían que existía un mundo espiritual también, aparte del mundo físico que vemos. Pero también existían los saduceos, y los saduceos no creían que hubiera ni nada espiritual, ni que pudiera haber resurrección, y se decían a sí mismos parte del pueblo de Dios, parte del pueblo judío. Eran más humanistas, más políticos, de hecho eran los que gobernaban en el Sanedrín. Siempre ha habido tendencias de ese tipo a ser más digerible, más fácil de pensar o de entender, y menos difícil de aceptar el evangelio o la palabra de Dios. Hoy todavía se intenta. Yo sé, hermanos, que nosotros debemos hacer que el evangelio sea entendible, no debemos de hacerlo enredado, pero no podemos negar las cosas que son fundamentales del evangelio. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Porque creer lo contrario es ir al contrario de la Biblia y al contrario del evangelio. Hoy lo que queremos contemplar es que la resurrección de Cristo fue priorizada por los apóstoles en su predicación y en su enseñanza, porque es fundamental para creer en Cristo y tener una verdadera fe en Cristo. No, voy a decirlo varias veces tal vez hoy, no podemos creer que creemos en Cristo o pensar que confiamos en Cristo si no creemos que Cristo resucitó. De hecho, a la mayoría de gente le queda fácil pensar que Cristo murió, y ni siquiera, aunque dicen murió por mis pecados, piensan que realmente pagó por mis pecados, sino que solo fue un buen ejemplo de lo que es entregarse por otros. Pero a muy pocos, o no a todos, les es fácil o realmente posible creer Cristo resucitó. ¿Realmente se levantó de entre los muertos? ¿Cómo presentaron los apóstoles la resurrección de Cristo? La presentaron, solo veremos 2 puntos con varios textos: predicando y enseñando. Predicando a los que no creían y enseñando a los creyentes. Predicando lo veremos desde Hechos de los Apóstoles, enseñando desde las cartas en el Nuevo Testamento. Se predicó la resurrección en Hechos como la respuesta divina, lógica a la muerte de Cristo. Dios responde de forma lógica con la resurrección de Cristo frente al hecho de que Cristo muere. Y se enseña en las cartas como la aceptación divina o la aceptación de Dios oficial de la vida y obra de Cristo. Dios responde con la resurrección a la muerte de Cristo, eso predicaron los apóstoles. Dios certifica con la resurrección que la vida de Cristo es suficiente por nuestros pecados, su vida y su muerte. Si no hubiera resucitado, no estaríamos creyendo en Dios, realmente confiando en Él y realmente siendo salvos de nuestros pecados. Aquí vamos a ir, después de citar Romanos, luego regresaremos a él. En Hechos de los Apóstoles, por favor vaya conmigo al capítulo 2, apenas la iglesia empezando, el Espíritu Santo viniendo, tiempo de Pentecostés. Y Pedro predicando, Pedro, el que había negado a Cristo, el que había salido corriendo también cuando, como todos los demás, cuando lo iban a crucificar, ahora valientemente predicando. Y en una parte de la predicación, vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 24, enfatiza la resurrección de Cristo. Pero Dios, después que dice que Cristo murió, pero Dios lo levantó. De hecho, así la palabra resurrección literalmente puede ser traducida en la mayoría de textos bíblicos: levantar. Se levantó. ¿Por qué? Porque si un muerto se levanta es porque volvió a vivir.
Es sencillo, ¿cierto? A veces, la mayoría de las veces en la Biblia, cuando dice resucitó, resurrección es se levantó o fue levantado, es lo mismo, resucitó, volvió a vivir. Dios lo levantó o lo resucitó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. Verso 24, de él, de Cristo, dice David: siempre veía al Señor ante mí, Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, que es el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo se corrompa o vea corrupción, es decir, que se pudra el cuerpo. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Está citando allí al Salmo, mira, permítame un segundito, ¿qué Salmo cita? Salmo 16, verso 8 al 11. Y después explica: varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David, el rey David, murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano, de su descendencia, saldría el Cristo, el Mesías, el Salvador, que se sentaría en su trono, en el trono de David, reinando sobre el pueblo de Dios. Verso 31, esto lo vio antes de que sucediera y habló, la explicación es clara en el mismo texto y en la misma predicación, habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Ahí está clarito. Pues a este Jesús Dios lo resucitó. De eso todos nosotros somos testigos. ¿Vemos el asunto aquí? La respuesta lógica de Dios frente al hecho de que Cristo muriera pagando por nuestros pecados es resucitarlo, porque ya lo había prometido. Responde Dios cumpliendo lo que prometió, en este caso a través del siervo suyo David. En ese salmo prometió que su siervo no quedaría en la tumba, no vería corrupción, sino que sería levantado, en este caso apuntando más allá de David, al descendiente de David en la humanidad, a Jesús nuestro Salvador, que no quedaría allí. Esto lo predicaron al inicio de la iglesia, para que la gente se convirtiera a Cristo. No solo decían Cristo murió, también Cristo resucitó. Y esto lo predicó solo Pedro, no lo predicó Pablo y los demás apóstoles. No tenemos tiempo de ver a todos los apóstoles, si hay más testimonios de varios de ellos. Solamente veamos el de Pablo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 33. Están Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Están predicando para que la gente se convierta a Cristo. Y en el verso 33, vamos desde el 32. Hechos 13:32 dice: nosotros también les anunciamos a ustedes las buenas noticias de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Dios ha cumplido en sus hijos, es decir, en sus descendientes, en su pueblo, pues, es decir, en nosotros, esa promesa al resucitar a Jesús. Verso 33, así está escrito en el Salmo segundo, que dice: tú eres mi hijo amado, hoy te he engendrado. Otro salmo más del Antiguo Testamento que es citado.
En cuanto a levantarlo, dice el verso 34, perdón, de entre los muertos, y perdóneme porque estoy bien disfónico. En cuanto a levantarlo de entre los muertos, para que su cuerpo no llegara a corromperse, se dijo así: yo les cumpliré fielmente a ustedes las santas promesas que le hice a David. Y también se dice, esas las santas promesas que le hice a David, está citando Isaías 55:3. Y también se dice en otro salmo: no permitirás que el cuerpo de tu escogido se corrompa. Ya lo habíamos visto en el Salmo 16. Verso 36. Es un hecho que por la voluntad de Dios, David, el rey David, sirvió a su generación, y cuando murió se fue a reunir con sus padres, pero su cuerpo se corrompió. Sin embargo, el cuerpo de Jesús no se corrompió, porque Dios lo resucitó. Vemos la importancia de la resurrección en la predicación, ¿cierto? Al inicio de la iglesia, pero también al inicio de la fe de las personas y en los lugares. Para poder creer en Cristo, no solo había que creer que Cristo vivió, que Cristo murió pagando por nuestros pecados, sino también que resucitó. Por no tener en cuenta esto, entraron muchas herejías dentro de la iglesia cristiana en la historia. Algunas dejaron de hablar de la resurrección de Cristo, entonces empezaron incluso algunas personas a pensar que Cristo no había tenido cuerpo y que pareció que murió, fue una ilusión. Pero si resucitó y su cuerpo no se corrompió, fue porque tuvo un cuerpo real. Y si tuvo un cuerpo real humano, fue porque fue un ser humano de verdad. No fue una ilusión, no fue un ángel o un ser espiritual que simplemente se materializó y parecía como humano. Fue realmente humano, vivió como humano, nació como humano, creció como humano, murió como humano, pero también fue levantado para tener de nuevo una vida en su humanidad con un cuerpo obviamente ya no corrompible, o un cuerpo que ya no puede morir. Pero es muy importante que entendamos que era imprescindible, y lo es hoy en día, presentar el evangelio mostrando que Dios cumplió su promesa, gracias hermano, de no dejar a su hijo en la tumba. Lo había prometido, era lo lógico que lo levantara porque lo había prometido. Pero también no solo en cumplimiento de lo prometido en el Antiguo Testamento, sino en confrontación por el rechazo de quienes lo mataron en el Nuevo Testamento. Dios cumple la promesa del Antiguo y rechaza la actitud y les llama al arrepentimiento de los que lo matan a Cristo en el Nuevo Testamento. No les quita la responsabilidad. Y la resurrección sirve también para confrontar el corazón. Mire conmigo por favor, vuelva en Hechos al capítulo 3. Hechos capítulo 3. En el versículo 13. Ahí está de nuevo Pedro hablando, Hechos 3:13. Pedro hablando, otro discurso donde se convierten muchos, los confronta, y cuando habla de la resurrección, los confronta fuertemente porque mataron a Jesús. Dice el verso 13 de Hechos 3: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, de los judíos, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al Santo y pidieron que se les entregara un homicida, a Barrabás, ¿recuerdan? Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Bueno, y después dice que por la fe en Jesús es que sanaron a un hombre, confiando en que Cristo vivió, murió y resucitó. Oraron por él y él se sanó. Pero fíjense que dice: Cristo resucitó, pero ustedes lo mataron. Al que ustedes mataron, Dios lo resucitó. Ese es el asunto. La resurrección confronta la actitud del ser humano frente al Salvador. Vaya conmigo al capítulo 4, versículo 10 y 11. Sepan todos ustedes, verso 10,
y todo el pueblo de Israel, capítulo 4, versículo 10 de Hechos de los Apóstoles, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre, el que habían sanado, Pedro y Juan, o al que habían, por el que habían orado y Dios había sanado, está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Lo mismo, tan pronto dice lo mataron, Dios lo resucitó. La respuesta lógica era la resurrección, porque la respuesta lógica a la resurrección es que Dios cumpliera su promesa de levantar a aquel que no vería corrupción, porque Dios no lo dejaría allí, lo había prometido. Pero también es la respuesta lógica de Dios, porque si lo matan, yo lo resucito. Yo lo envío y ustedes lo matan, yo lo resucito para que pueda su sacrificio servirles de perdón. Dios no es como nosotros, que es vencido por cualquiera, en cualquier área que tenga más conocimiento, más entendimiento o más poder. Envío a mi hijo, lo matan, yo lo resucito para que los pueda perdonar. Envío a mi hijo, y recuerden también que Satanás, en su intención malévola, levanta a todos para que le hagan daño, y Satanás, en su mala intención, termina siendo instrumento de la voluntad de Dios para que su hijo muera por nosotros, porque no queda su hijo sepultado, Dios lo resucita. Envío a mi hijo, lo matan, yo lo resucito y ahora puede darle salvación. Dios no es vencido. Yo sé que alguna vez, y perdonen para quienes todavía recuerden esa época o estén todavía en ese momento, alguna vez salió por ahí el Papa anterior, como que fue diciendo, el Papa católico, diciendo que, y yo entiendo que lo dijo de forma simbólica, más o menos dijo que era el gran fracaso de Dios, la muerte de Cristo. Pero realmente eso es lo que piensa el mundo, y eso es lo que pensaba el diablo. Lo matamos, ya no hay más Salvador. Pero Dios dice, no, ustedes lo matan, yo lo resucito, porque nadie puede vencer a Dios en su voluntad de dar salvación a los pecadores. ¿Sí se entiende, cierto? Era lógico para confrontar al pecador. Una vez más, para reiterar el asunto, capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, verso 30. Hechos 5:30 dice: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Una vez más, Dios lo resucitó, ustedes lo habían matado. ¿Se dan cuenta la seguidilla allí, la línea? Y dice en el verso 31: pero Dios por su poder lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo que ha dado a quienes le obedecen. Es por ello, redondeando este primer punto, sencillo, hoy nuestra reflexión es corta, que la realidad de la resurrección de Cristo debe ser acentuada al presentar el Evangelio al pecador. ¿Por qué? Debe ser acentuada o resaltada como cumplimiento de lo que Dios prometió. Dios lo prometió y lo cumplió. Pero también como evidencia del pecado del pecador, y lo digo redundantemente de manera voluntaria. Todo mundo dice yo soy pecador. Todo mundo dice sí, yo tengo pecados. Pero nadie dice si yo hubiera estado en la época de Cristo yo también lo hubiera matado. No, yo no. Yo soy pecador, pero llegar a matar a Cristo, llegar a ser de los que lo mataran, tal vez usted no lo hubiera matado, pero lo hubiera vendido, como Judas, o lo hubiera negado, como Pedro. Realmente nosotros no llegamos a entender, y especialmente empezando a caminar con Cristo, cuando se nos predica el Evangelio debemos reconocerlo, que nosotros damos la medida y la talla de aquellos que mataron al Salvador. Yo estoy convencido por la palabra de Dios que tal vez algunos de los que gritaron crucifícalo, cuando Pilatos preguntó, como lo leímos hace un rato, ¿a Barrabás o a Jesús? ¿A quién dejo libre? Suelten a Barrabás. ¿Y a Cristo qué hacemos? Crucifícalo. Tal vez algunos de los que gritaron crucifícalo, hasta sanados o librados de algún mal, habrían sido por Cristo. ¿Por qué lo pensamos? Porque en un momento sanó a 10 leprosos y solamente volvió uno a darle las gracias. La gente recibía milagros de Cristo, pero no necesariamente se convertía a Cristo.
Las personas mencionan a Cristo y reciben la bendición de tener vida y tener incluso una sociedad transformada por los principios cristianos, pero no necesariamente quieren caminar con Cristo y rendirle su vida. Y si en algún momento, para poder salvar a Cristo, tuvieran que reconocer su pecado, lo niegan con tal de poder vivir en su vida y que no les cambie el Señor Jesucristo su existencia. Usted y yo hubiéramos matado igual a Cristo. Dejemos de pensar que si hubiéramos vivido en esa época no lo hubiéramos hecho nosotros. No, yo tampoco. Sí lo hubiéramos hecho. ¿Sabe por qué? Porque el corazón humano pecaminoso no quiere ser confrontado por su pecado y por eso lo mataron. Pero luego, cuando se predica el evangelio, la confrontación para que se convierta es: ustedes lo mataron, Dios lo resucitó, así que ustedes sepan que son pecadores y tienen que arrepentirse y confiar en aquel que la humanidad en su pecaminosidad mató. ¿Es necesario para predicar el evangelio entonces recordar la resurrección? Sí. ¿Y sirve para confrontar el pecado? También. Y les recomiendo eso de forma práctica, y que lo digan cuando estén presentando el evangelio a alguien. Pregúntele: ¿usted piensa que usted hubiera matado a Cristo? No, yo no. Bueno, lo mismo lo pensaría Judas, igual que lo vendió, o los que recibieron milagros. Y Pedro dijo: yo no lo voy a negar, y lo negó 3 veces. Así que todos debemos caer en cuenta que lo más lógico era que Dios resucitara a Cristo, y eso confronta nuestro pecado. También no solo se predicó para que se convirtiera la gente, sino que se enseñó a los convertidos. Leíamos en Romanos, en el capítulo 1, y Romanos es escrito a creyentes en Roma. Leíamos en el versículo 4: con espíritu de santidad fue declarado hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Se enseñó en las cartas la resurrección de Cristo a los creyentes que ya creían en Cristo como la aceptación o aprobación de Dios oficial de su vida y de su muerte. Mire conmigo el versículo 4 de Romanos 1. Fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por su resurrección de entre los muertos. ¿Era que no era hijo de Dios antes de resucitar? ¿O sí era hijo de Dios? Era hijo de Dios antes incluso de encarnarse. Por la palabra de Dios y textos como en esta misma carta, Romanos capítulo 9, versículo 5, creemos que Jesucristo es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo desde la eternidad, y que desde la eternidad se dispuso el Padre enviarlo, y vino en un momento en el tiempo, se encarnó y no dejó de ser hijo de Dios con el hecho de hacerse hombre. Cuidado con las doctrinas falsas que enseñan que no era Dios porque era hombre, o que si era Dios, ya lo dije hace un rato, parecía hombre pero no era hombre, era totalmente Dios y totalmente hombre. Siempre fue Dios, se hizo hombre y se levantó como hijo de Dios. Recuerden el bautismo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, dijo el Padre desde el cielo cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista. Ahí está clarito, siempre fue hijo de Dios. Siendo niño, el gran misterio, como un ser humano se levantó, conoció, aprendió, siendo el Dios eterno, y al mismo tiempo, cuando ya tuvo la suficiente capacidad humana, 30 años alrededor, el Padre dice en su bautismo: este es mi hijo, a él oigan, a él acepten. Lo dijo en un sermón en un momento en la montaña, en la transfiguración, y en el bautismo dijo que él era su hijo para que todo el mundo creyera en él. Este es mi hijo amado. Entonces, ¿por qué dice aquí Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4 que fue declarado hijo de Dios cuando resucitó, o por la resurrección? Porque con esto demostró Dios que era su hijo, como había prometido en el Salmo que ya leímos. Fue la proclamación oficial de que lo que Cristo hizo con su vida y obra fue recibido totalmente por el Padre. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo? Que mucha gente lo recordaba en esta semana con las películas de Semana Santa y demás. Cuando estaba en la cruz dijo: consumado es. Eso significa: ya no hay nada más que hacer, ya hice lo que tenía que hacer, ya el pecado ha sido pagado con mi sacrificio, muero
y luego que muera resucitaré para la gloria del Padre y para que todos los que crean en mí tengan vida eterna, ya no tengo que hacer más nada. Cuando Dios resucita a su Hijo, declara que su Hijo ya cumplió con todo, no hay nada más que hacer. Y usted dirá, pero hermano, y lo que hacemos de buenas obras, y lo que hacemos de buenos actos de fe, orar, venir a Dios, ayudar a la gente, esos son consecuencias del creer en Cristo, pero no deben ser la motivación de mi fe en Cristo. Yo no puedo pensar que por lo bueno que me comporto es que Dios me da el cielo. Yo tengo que pensar que por lo bueno que Cristo fue es que Dios me dio la entrada al cielo, no por mí. Porque si es por mí, eso no es el evangelio, porque mi persona tiene pecados y nunca pude pagar por sus propios pecados como Cristo pagó por mis pecados. ¿Sí me explico? Solo por el pago de Él. Si no hubiera resucitado, no habría sido declarado que todo ya fue recibido, que como Cristo dijo, ya todo está pagado, eso era un certificado contable, como cuando le ponen cancelado. Él dijo, ya está cancelado, ya está pagado, entonces el Padre dijo, listo, ya está cancelado, lo resucitó. Listo el pago, no hay más nada que dar por el perdón y la vida eterna de los demás. Se enseñó y se sigue enseñando en las iglesias, debería seguirse enseñando, porque la vida resucitada de Cristo fue constituida como la base de la justificación y de la regeneración. Términos medio enredados, ¿no? Mire el capítulo 4 conmigo. ¿Qué es la justificación? Alguien dice, eso es como cuando alguien se justifica que hizo algo malo y da excusas. No, eso no es justificación. Justificación en la Biblia es ser declarado justo sin serlo. Ser declarado justo por la justicia de otro, por la imputación de otro. Se le imputa o se le cuenta a la cuenta del que no es justo la justicia del otro. Romanos capítulo 4 está hablando de la justificación, confiando en la justicia de Cristo por nosotros que somos injustos. Y en el versículo 25, al final del capítulo 4, Romanos 4, 25, dice, el cual Cristo fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si Cristo no resucita, no estamos justificados. Pero usted dice, y luego su vida no fue justa y su justicia no era suficiente por mi injusticia. Sí, pero si no resucita, Dios no certifica que su vida ya había sido lo suficientemente justa para pagar por mis injusticias. Tenía que resucitar para que se certificara que yo podía cubrirme, protegerme, someterme, ampararme bajo la justicia de Cristo, no bajo mi justicia. Si no resucita, no habría justificación. Pero también es la base para la regeneración, que nos saca de la degeneración, ¿no? La regeneración es volver a nacer, la degeneración es ser cada día peor. ¿Qué es la regeneración? Ser generado de nuevo, nacer de nuevo. Primera de Pedro, vámonos a otro apóstol enseñando a las iglesias. Por allá, Primera de Pedro, más hacia el final de la Biblia, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1. Después del saludo de Pedro, que es muy hermoso, no lo vamos a leer, dice en el versículo 3, Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Jesucristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¡Ah, caramba! Yo sé que Brian estuvo predicando el versículo 1 y 2 de esta carta, si no estoy mal. ¿Sí fue? Sí, hace 2 semanas. Vamos acá al versículo 3 solo para puntualizar el hecho de que mediante la resurrección de Cristo se nos hace nacer de nuevo. Se vuelve la base legal para que volvamos a nacer. Porque según Efesios capítulo 2 estábamos, cuando éramos pecadores, muertos en delitos y pecados. No muertos físicamente, muertos espiritualmente por nuestros pecados. Entonces tenemos que ser nacidos de nuevo. ¿Qué es ser nacido de nuevo? Es por la obra del Espíritu de Dios, como le explicó Jesús a Nicodemo en Juan 3, poder ver el reino de Dios y poder entrar al reino de Dios. Y no puedo ver el reino de Dios y no puedo entrar al reino de Dios
si no tengo una vida que me dé Dios para poder ver y para poder entrar? Porque el muerto ni ve ni se mueve, ¿cierto? El muerto, muerto está, ¿sí? Y hay otros que dicen, el muerto al hoyo y el vivo al rollo es. La persona que ya murió, murió. Aunque estuviéramos vivos, físicamente estábamos muertos. Solo el Espíritu de Dios, como dijo Cristo a Nicodemo, que sopla de donde quiere, hablando de la soberana obra del Espíritu Santo, viene y sopla interiormente, dándonos una nueva forma de ver la vida, de ver a Dios, un nuevo entendimiento. Nos convence, dice Cristo, de pecado, de justicia y de juicio. Transforma nuestros pensamientos, nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver a Dios como glorioso, nos hace ver a Cristo como nuestro Salvador. Entonces podemos entrar en el reino de Dios arrepintiéndonos y creyendo en Él. Pero se necesita nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Se necesita ese poder. ¿Y ese poder cuál es? Es el mismo poder que obró cuando se levantó a Cristo de los muertos. El poder glorioso que levantó a Cristo de entre los muertos de la tumba es el mismo poder glorioso que lo saca a usted y a mí de la incredulidad, del pecado, del deseo de vivir lejos de Cristo y de la falta de arrepentimiento y la falta de fe. Entonces, es la base legal, pero también es el prototipo de lo que pasaría en nuestro corazón. Por eso muchas veces la palabra en el Nuevo Testamento, cuando dice resucitados, resurrección, incluso en Efesios 2 dice nos resucitó. No habla necesariamente de que nos resucitó físicamente, sino habla de que nos resucitó espiritualmente. Apunta al poder de Dios que, como levantó a Cristo de los muertos, antes había levantado a Lázaro, antes había levantado al hijo de una viuda que lo tenía como hijo único, a este hijo cuando estaba en el féretro. Luego de que Cristo muere, Dios lo levanta a él. Ese mismo poder me saca a mí de la incredulidad y del pecado. Y termina uno pensando, como me pasó a mí y a muchos: yo ya no pienso igual, no siento igual, veo a Dios diferente, veo a mi vida diferente y veo esperanza en Cristo y quiero servirle a Él. Entonces se arrepiente y se entrega. Pero si no es por ese poder milagroso, no sucede. Si Cristo nos resucita, no hay una base para ser justificados, porque no se hubiera certificado que su justicia era suficiente por nuestras injusticias. Si Cristo nos resucita, no hay base para ser regenerados, porque así como el poder de Dios lo levantó de los muertos, el poder de Dios también actúa en nuestros corazones para sacarnos del pecado. Recomendaciones prácticas: no peleemos con la gente, oremos a Dios, porque a veces pensamos, ¿y este por qué no cambia? ¿Y este por qué no piensa diferente? Pues porque no ha actuado el poder de Dios en él. Y tenemos que compadecer a las personas, seguirles predicando el evangelio y orar a Dios esperando que sea Dios el que obre en su corazón. No podemos obrar el cambio en nadie. Pero tampoco podemos desesperanzarnos, porque en el que peor vemos, en ese Dios puede obrar un cambio. Miren a Pablo, que entregaba cristianos para que los mataran y terminó entregándose al Cristo del que estaba al Cristo del que estaba él matando sus seguidores. Qué cambio tan tremendo, ¿no? Esto es tan tremendo, el nuevo nacimiento, déjeme resaltarlo aquí, por favor, comparado con la resurrección, que hay gente que ha estudiado psicológicamente a Pablo y dicen: Pablo o se volvió loco o es mentira lo que pasó con Pablo. ¿Cómo una persona puede cambiar tanto? ¿Cómo puede cambiar tanto? Bueno, la pregunta es: ¿cómo un muerto se puede levantar? Así también, igual, con el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. La vida resucitada de Cristo fue constituida también como meta final del creyente. Ahí en Romanos, hoy les hice tour bíblico, ¿no? Bueno, algunos no tienen necesidad porque pueden mirar acá en la pantalla. Estoy poniendo a pruebas a Andrés. Romanos capítulo 6, ahí con la pantalla. A Elis. Andrés está allá. Romanos capítulo 6, versículo 5. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, lo cantábamos ahorita, unidos a Cristo, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Los versículos anteriores hablan de que morimos con Cristo cuando fuimos sepultados en el bautismo y resucitamos para nueva vida cuando fuimos levantados. Pero eso implica que hay un cambio, el nuevo nacimiento, que se simboliza con el bautismo, la metida y la sacada en el agua. No lo metemos en tierra ni lo sacamos de la tierra porque Dios no lo definió, pero
sería más simbólico, ¿no? Meter al muerto entre tierra, pero qué tal que se nos muera, ¿no? Por eso es que el Señor dejó tal vez que fuera agua, pero el agua simboliza la palabra, simboliza la obra del Espíritu de Dios, y cuando sale se supone que vive diferente él, pero ojo, no solo vive diferente aquí, de acuerdo al versículo 5, espera luego resucitar también como Cristo resucitó. La Biblia dice que seremos como Él es. Poco a poco nos va transformando Dios acá el carácter. Nuestro cuerpo no va mejorando, va empeorando, así hagamos buenos ejercicios, tomemos buenas vitaminas y todo lo demás. El cuerpo se desgasta, la Biblia lo dice, y al final moriremos. Pero cuando resucitemos, seremos como Él. ¿Cómo es Él? Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. Bueno, antes de leer 1 Corintios 15, recuerden, no tuvo que tocar la puerta y entró de los discípulos. Entró sin tocar la puerta, pero de todas formas dijo, tóqueme, y lo pudieron tocar. No tenía hambre, pero pudo comer con sus discípulos. Es una cosa gloriosa, una vida que no está limitada por las necesidades que tenemos, pero sí puede disfrutar todas las cosas que hoy disfrutamos mucho mejor, porque será un cuerpo glorioso que no tenga pecado, que no se esclavice a las necesidades, pero que pueda disfrutar todas las capacidades que Dios nos dio, sin restricción, sin malas consecuencias, porque no hay pecado. Ese es un cuerpo glorioso, ese es el que tiene Cristo. Así debemos esperar ser nosotros. Si usted espera quedarse en una nube en el cielo con un arpa cantando, usted tiene una mentalidad muy católico-romana o muy loca, porque eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que morimos, sí, dice Pablo, partimos con Él, si no ha venido Cristo, pero después dice, cuando venga Cristo, los que estemos vivos seremos transformados gloriosamente como Él, y los muertos en Cristo resucitarán, tendremos un cuerpo nuevo. El cuerpo es importante, y tan importante es, Dios lo creó, que nos lo dio para que luego sea transformado. Y algunos preguntan, ¿y qué edad vamos a tener? Yo quiero tener 15 años, yo quiero quedar de 25, yo quiero quedar de 30 y pico. No sé, no me pregunte, lo que Dios decida. Y no sé si en ese milagro del ser, tener un cuerpo glorioso, quedemos con una apariencia de edad específica, pero lo que sí sé es que podremos ser como Cristo, el Salvador. Recuerden, Él se encontró con sus discípulos y este capítulo 15 dice, en el versículo 1, además, hermanos, les anuncio el evangelio que les prediqué, que es el mismo que ustedes recibieron y en el cual siguen firmes. Por medio de este evangelio serán salvados siempre y cuando retengan la palabra que les he predicado. De no ser así, habrán creído en vano. En primer lugar, les he enseñado lo que mismo que recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados. Verso 4, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. También lo dicen las Escrituras. Y que se apareció, mire, ¿a quién se le apareció? A Cefas, Pedro, Simón. Cefas es en el arameo, lo mismo que Pedro, piedra. Y luego a los 12, es decir, a todos los discípulos. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Una aparición pública de Cristo, de los cuales, mire lo que se atreve a decir Pablo, mientras escribo esta carta, dice, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. O sea, si ustedes quieren saber si lo que estoy diciendo es verdad, busquen a los que quedaron ese día, de los 500 que estuvieron ese día, y ellos les van a decir si yo estoy mintiendo. Pablo no lo vio resucitado, Pablo se informó sobre ello, porque recuerden que Pablo no era de sus discípulos, pero está diciendo, hay gente, y si Pablo dice, hay gente que lo vio resucitado, yo creo que es porque Pablo había hablado también con ellos, no solamente con los apóstoles, sino también con los que lo vieron resucitado. Recuerden que a Pablo se le aparece también Cristo resucitado, pero dice que otros lo vieron. Luego se apareció, verso 7, a Jacobo, que es el hermano del Señor Jesús, según se cree el autor de la carta de Santiago. Después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. La versión Reina Valera del 60 creo que traduce como un abortivo. Se me apareció a mí, al final, a mí que soy el más pequeño de los apóstoles, dice él. Se apareció, fue real. Fue real. ¿Ustedes imaginan ese susto? Pero al mismo tiempo ese gozo al ver al Señor. Dicen dos cosas que levantaron, le decía al principio en Hechos 2,
a gente tan miedosa como Pedro para predicar valientemente. La primera, el Espíritu Santo vino a darles fuerza, a darles valor, a darles valentía y seguridad en su fe. Pero la segunda y más importante que sucede antes, ven a Cristo resucitado. Si al que mataron, a mi Señor, que dijo todo lo que dijo y nos enseñó todo lo que nos enseñó y que pagó por mis pecados, lo veo resucitado, ¿yo quién soy para decir no puedo predicar su evangelio? Es más, piénselo bien, tal vez por eso eran tan valientes. Si nos matan, ¿qué cuentos? Cristo resucitó, nos va a resucitar al final. Estaba cerquita la resurrección, hace poco lo habían visto a él muerto y luego resucitado. Si nos van a matar, que nos maten. Dios es poderoso para levantarnos, darnos vida nueva. Resucitó a su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador. Esto es lo que se debe dar como enseñanza. Perdón, hermanos, ¿esto no da aliento a sus corazones? Porque de nuevo, todo lo que sufrimos acá, todo lo que padezcamos acá, todo lo que pasemos acá, no es nada comparado con la vida eterna que tendremos en Él. Y aún los problemas en nuestro cuerpo físico no son nada comparados con las vidas en nuestros cuerpos gloriosos que tendremos cuando seamos resucitados con Cristo. Esto es maravilloso. En ese capítulo 15, salte conmigo al verso 21, dice, porque así, 15:21, así como la muerte vino por medio de un solo hombre, Adán, vino también por medio de un solo hombre la resurrección de los muertos. Uno solo resucitó para que quien cree en él pueda resucitar. Cristo. Verso 22, pues así como en Adán todos mueren, todos los que descendemos de Adán morimos. También en Cristo todos serán vivificados. Todos los que creemos en Cristo seremos vivificados en nuestros cuerpos, tendremos resurrección. Pero cada uno en su debido orden. Este es el problema. La gente se afana, uno se afana, todo en orden. ¿Qué dice allí? Primer lugar, o en primer lugar, Cristo, y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. ¿Y Cristo ya vino? No. Algunos plantean que Cristo, y es respetable su postura, cada vez la comprendo mejor, vino en juicio sobre el pueblo de Israel que lo rechazó en el año 70, pero no ha venido a reinar eternamente, no ha regresado por segunda vez a establecer su reino eterno, no ha vuelto. Así que todos los que han muerto confiando en Él, cuando Él regrese, recibirán su cuerpo glorioso y estarán para siempre con Él, o estaremos para siempre con Él. ¿Todavía no ha venido? Todavía no tenemos cuerpo glorioso, pero vendrá. De nuevo, en el Antiguo Testamento no se entendía el estado intermedio. En el Nuevo, la mayoría de iglesias bíblicas, evangélicas, creemos que entre la muerte nuestra y la resurrección futura está el estado intermedio, que es que nuestra alma esté con el Señor, por textos bíblicos del apóstol Pablo también. Pero todavía aún no tendremos esa vida de cuerpo glorioso, pero la esperamos. Mira el verso 42 del mismo capítulo 15. Así será también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, es decir, un cuerpo sujeto al alma y sujeto a la muerte física. Eso no quiere decir que seamos animales. Y resucitará un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo sujeto al espíritu. Un cuerpo totalmente glorioso, porque así como hay un cuerpo animal, hay un cuerpo espiritual. Y de nuevo, no será igual que nuestro cuerpo. Será nuestro cuerpo, pero será mucho mejor. Alguien lo ponía así: si a usted le parece rico comer hoy en día algo, imagínese cuando tenga un cuerpo glorioso, ¿cómo le va a saber? Mucho mejor. Y no le va a caer mal, que es lo mejor. Ay, el azúcar, los triglicéridos, el colesterol. No puedo comer vitamina H, chicharrón, chanfaina, chanchullo, ni chancho, porque me cae mal, me sube el colesterol. Cuando tengamos cuerpo glorioso podremos disfrutar todo. La Biblia dice que todo lo que hagamos, sea comer o beber, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Sabe? Con cuerpo glorioso no solamente no tendremos la posibilidad de enfermar, sino tampoco tendremos la posibilidad de pecar. Y como lo hacemos todo para la gloria de Dios, no solo no hay enfermedad, sino que tampoco no hay pecado. Entonces lo disfrutamos plenamente, sin remordimiento. Algunos de nosotros come algo que no debía comer y ay, Dios mío, ¿por qué me lo comí? Viene el remordimiento. Disfrutaremos plenamente todo
Es algo que ni siquiera nos alcanzamos a imaginar. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, donde empezó el culto hoy, y allí vamos a terminar. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Dice el apóstol Pablo: a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, nuestro tema hoy, el poder de la resurrección de Cristo en mí, y de participar de sus padecimientos, también lo veíamos en la clase hoy, sufrir con Cristo y para Cristo, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, muriendo haciendo su voluntad, si es que de alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. Después Pablo dice que no pretende haberlo alcanzado ya, sino que se extiende, todavía le falta por terminar su vida y todavía falta después de su vida para ser resucitado. Pero su anhelo, su meta, su objetivo final a la cual Pablo se extendía, era al final resucitar con Cristo. De nuevo, no tenemos como objetivo simplemente morir en el Señor e ir al cielo. Tenemos como objetivo morir, si Cristo no ha venido, cuando Él venga, resucitar con Él y tener una vida gloriosa acá en la tierra. Después hablaremos sobre cómo será esa vida, pero la Biblia pinta, por ejemplo, que en esa vida no es que uno vaya no a estar haciendo nada, no será una vida de vagancia y de pereza, ¿no? Va a haber trabajo, pero usted va a trabajar, de acuerdo dice Apocalipsis y otros textos proféticos del Antiguo Testamento, y va a poder disfrutar de lo que trabaja, no esclavizarse y poder al mismo tiempo administrar y ser de bendición para su vida. Vamos a poder vivir lo que vivimos ahora de forma gloriosa, sin pecado y sin sufrimiento. Ese es nuestro objetivo, la resurrección. Es por ello que la realidad de la resurrección de Cristo debe ser enseñada a los creyentes en cada iglesia para consolidar su confianza en la obra de Cristo y en su transformación interna y alentar su perseverancia. Es decir, si Cristo resucitó, debo estar seguro de que ya pagó por mis pecados, debo estar convencido de que me transformó y que me sigue transformando ahora en un proceso de santificación, y debo tener como meta terminar la vida en Él y hacerme perseverar, porque al final estaré con Él disfrutando por la eternidad. Por eso se sigue enseñando en las iglesias. Es indispensable creer que Cristo resucitó para confiar realmente en Él y que haya una verdadera conversión al que se le predica el Evangelio y una verdadera santificación del creyente. Hermanos, dejemos de santificarnos solo por temor, y a veces no es un temor reverente, sino un temor nocivo. Debemos santificarnos o guardarnos para el Señor por amor, por gratitud y por esperanza. Porque si nos ha reservado la eternidad con Él en un cuerpo resucitado, entonces queremos serle cada día más obedientes a Él. Por su bien eterno, no preste atención a las voces incrédulas de hoy que le dicen Cristo no resucitó, pareció que resucitó, la resurrección no existe, quién sabe eso qué simbolismo tiene. El día que yo prediquemos en esta iglesia que Cristo no resucitó, o en cualquier iglesia, o que yo lo diga personalmente, deseche a ese predicador, desécheme a mí o al nombre que sea, así diga que es cristiano y de buen testimonio, porque no está enseñando el Evangelio y lo está haciendo desconfiar de su Salvador, le está desalentando en la seguridad de lo que hizo en su corazón y le está desestimulando a esperar la resurrección eterna. No confíen en aquel que distorsiona la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor. Los que van a tomar, bueno, todos pongámonos sobre nuestros pies en esta mañana para orar por la cena del Señor. Los que puedan, los que estén por cuestiones de salud no posibilitados para ponerse de pie, permanecen sentados, no hay problema. Ya saben que Cristo no solo murió, también resucitó. Lo sabemos como creyentes, pero lo recordamos hoy también como hermanos en Cristo. No nos vamos a extender mucho en la cena del Señor. Alguien me preguntaba qué hacen en Semana Santa. Me pasaba como los muñequitos esos viejos que le preguntaba Pinky a Cerebro, ¿qué hacemos? Y Cerebro le decía siempre lo mismo, tratar de conquistar el mundo. No, lo pasen ustedes, hermano. Entonces, también lo mismo hacemos todos los domingos.
recordamos lo que hizo Cristo por nosotros. Así que no solo lo hacemos en Semana Santa, y especialmente lo hacemos con la Cena del Señor cada primer domingo de mes. Por ello, recordamos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, y que luego de dar gracias, vamos a dar gracias mientras los hermanos reparten el pan y la copa, y por favor usted va a recibir, el que va a cenar la toma y espera que todos la tengamos antes de tomar la copa y antes de comer el pan. Recuerde que toma la copa y el pan aquel que ha confiado en Cristo como Salvador, dado testimonio a través del bautismo. Si no se bautizó en esta iglesia o no es parte de esta iglesia, pero lo hizo en otra, confiando en Cristo como Salvador, entonces puede hacerlo con nosotros hoy. Pero si no ha entregado su vida a Cristo como Salvador, pues ¿para qué va a tomar la cena si no confía en Él todavía? La invitación es: confíe en Cristo, venga a la iglesia. A propósito, un anuncio extraoficial antes de los anuncios: el domingo entrante, quienes quieran bautizarse, que no se han bautizado, pueden venir. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿El domingo entrante no? Entonces, sí. O sea, antes de la cena. Antes de la cena. ¿Tiene que irse, Tony? ¿Sí? Venga un momentico, Tony. Venga. Por favor, mantenga la cena, pero igual sigo con el anuncio. Los que se quieran bautizar o que ya son bautizados, si quieren entrar a la membresía de la iglesia, el domingo entrante a las 9 de la mañana iniciamos un curso nuevo y vamos a estar, Tony ya es de la iglesia, a propósito, ya es miembro, no se preocupen, ya está viejito. El asunto es que iniciamos un curso a las 9 de la mañana para que puedan hacerse miembros de la iglesia si ya son bautizados, confiando en Cristo, o bautizarse luego si están apenas entregando su vida al Señor. Recuérdenlo, domingo a las 9 de la mañana. Ahora lo que quiero es que Tony, por favor, nos recuerde antes de orar por él, que cumplió años, pero sobre todo que antes de que se vaya, oremos también por nuestra hermana mientras terminamos de repartir la copa, aparte de la comunión nuestra, Leina, que ya dio a luz a Dariel. ¿Sí lo dije bien? Bien. Y están en la clínica, en la hospital universitario. Por favor, Tony, nos anuncia qué horarios de visita y lo que quiera recomendarnos. No, es que ya le dieron salida. ¿Ya le dieron salida? ¿Ya se va? Ya se va. Entonces oramos por él, damos gracias y que se vaya. Lo despedimos. Padre, te damos gracias por la vida de Tony, que ha cumplido años en esta semana. Ya le dieron salida a Leina, Señor, íbamos a anunciar las visitas para que pudieran visitarla, porque se suponía que iba a durar más días. Gloria a tu nombre, eso nos da una satisfacción, porque quiere decir que está mejor, que está muy bien, que el proceso ha salido lo mejor posible. Gracias por tu mano misericordiosa sobre ella, sobre su hijo, sobre su hija, que también ya está grande con nosotros, y sobre su esposo. Bendícelos y guárdalos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo lleve con bien, mi hermano. Feliz cumpleaños. Los regalos se los dé, lo quedo viendo. Y vamos entonces, ya no iba a anunciarles que fuéramos a visitar a la hermana y todo lo demás, ya no la vamos a ir a visitar. Ahora la casa, si quieren la van a dar de alta a la casa. Volviendo a la cena del Señor, entonces, el cuerpo simboliza, él es simbolizado por el pan, la copa por la sangre, pero quien no se ha bautizado puede hacer el curso bautismal, y quien no se ha hecho miembro de la iglesia y quiere hacerlo también lo puede hacer. Pero si ya se fue bautizado en otro lugar y confía en Cristo, puede cenar. Lo que dice la Biblia es que damos gracias por lo que simboliza el pan y la copa. Padre, gracias por el pan, oremos juntos. Simboliza o representa el cuerpo de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, por entregar a tu Hijo por entero y no darlo por partes o simbólicamente, sino verdadera y humanamente, porque se hizo ser humano como nosotros y se entregó completamente por nosotros. Tu palabra también dice que asimismo Él tomó la copa y dijo que era la copa del nuevo pacto en su sangre y que lo hiciéramos en memoria de Él. Señor, esta copa simboliza la sangre de nuestro Salvador, muy seguramente porque era un líquido que ellos tomaban mucho y representaba el pacto del Antiguo Testamento,
ahora en el nuevo pacto queda representando la sangre no de los sacrificios del Antiguo Testamento, sino la sangre de nuestro Salvador, que representa su sacrificio entero y completo por nosotros. Gracias porque aunque no sea el pan su cuerpo ni la copa su sangre, nos recuerdan su vida humana entera entregada por nosotros. Y te bendecimos, Señor, y te pedimos que hoy examines nuestro corazón, limpies nuestra vida de pecado, nos animes por la esperanza de la resurrección y de la vida eterna con Cristo a andar en santidad, por agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros y por la relación contigo y por la transformación que has hecho en nuestros corazones a andar fieles a ti y a tu palabra, y nos permita, su santo Señor, vivir cada día más para proclamarlo a Él. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Termino diciendo, como dice el texto: por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Hasta cuándo lo vamos a hacer? Vamos a seguirlo haciendo hasta que Él venga. Si morimos y vienen otras generaciones, lo seguirán haciendo hasta que Él venga. Y si viene mañana, ya no lo haremos más, porque ya vino. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que predicamos hoy. No solo murió, resucitó, y ahora está con cuerpo glorioso intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, y volverá para hacernos como Él, con cuerpos gloriosos y con eterna vida en la presencia del Padre también. Así que, hermano, con gozo y con reverencia. Fue Cristo quien murió, reverencia, pero Cristo resucitó y vendrá por nosotros, gozo y alegría. Coma el pan y beba la copa, confiando que Él murió por sus pecados. Mientras usted termina de comer y beber, vamos a cantar mientras recogen la copa antes de terminar nuestro culto hoy. Perdido estaba yo, y un día Él me encontró. Mis trapos sucios quitó y ropa nueva me dio. Bendita misericordia. Bendita misericordia del Padre, que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre derramada aquel día limpio me hizo, y ahora veo su luz, veo su luz, veo su luz, veo su luz, veo su luz. Perdido. Gracias. Gracias me mostró Dios cuando su mano me extendió, me invitó, aunque indigno sea, a su casa y a su mesa. Bendita, bendita misericordia del Padre, que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre derramada aquel día limpio me hizo, y ahora veo su luz.
me ha llamado su hijo. Ahora me ha llamado su hijo y él mi padre por siempre será, 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 por siempre será. Gracias, Señor, por siempre seremos tus hijos. Gracias, te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedirle a Roldan que nos cierre el culto, por favor. Gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces antes de dar los anuncios y orar para terminar este culto, pues el pastor ya oró por el hermano Tony, que cumplió años el miércoles, y precisamente creo que su hija nació el jueves, casi nace en el mismo día. Pero igualmente también la hermana Isi va a cumplir años también, creo que esta semana. ¿Hoy está cumpliendo años? Bueno, hoy la hermana Isi no pudo venir, creo que está invitada por su familia. Y el pastor también cumple años mañana. Entonces, pues vamos también a orar por cada uno de ellos. Bueno, la hermana Isi no está, pues ya lo oramos por él. El pastor ya oró por el hermano Tony, pero vamos a orar juntamente por cada uno de ellos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la vida, Padre eterno, de nuestro pastor, de nuestra hermana Daisy, de nuestro hermano Tony, que cumplieron años, Señor, y van a cumplir. Te damos gracias por todas las bondades que les has dado, Señor. Gracias por el ministerio, Señor, del pastor. Te pido que le siga dando sabiduría y entendimiento cada día más, Señor, de tu mensaje y de tu palabra. Te pedimos por su familia, Señor, para que la siga también bendiciendo, y por la familia de nuestra hermana Daisy, por la familia de nuestro hermano Tony, y que ahora tiene también otra nueva hija, Señor, para que también lo bendigas en sus hogares y que lo siga fortaleciendo, Señor, cada día más, y que seas tú quien les dé, Señor, la fortaleza para poder sobrepasar estos días, Señor, que a veces pues son como días difíciles, Señor, pero sabemos que cuando estamos contigo, tú nos das esa fortaleza, Señor. Gracias, amado Padre, nuevamente por la vida de cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, fortalézcalos y dales paz también en sus corazones y en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.